Bienvenidas, bienvenidos, muy buenas tardes, noches. Qué bueno que nos acompaña a través del 135 de Easy, el 34.2 abierto digital en el Valle de Toluca, en el Valle de México, por la multiplataforma prácticamente en todo el país y por Mexicanal en los Estados Unidos. Hoy vamos a abordar uno de los temas más cercanos a la humanidad. Desde que esta nació, existe la migración. La gente buscó un mejor clima, alimento, más adelante por guerras fueron expulsados, por ideología y, como ustedes saben, hoy somos testigos los mexicanos, los seres humanos de esta parte del orbe, de la cantidad de personas que vienen de Centro y Sudamérica, que utilizan como trampolín México para cumplir el sueño americano. Con el autor de uno de los libros más importantes en materia de migración, vamos a platicar los próximos minutos. Quédese con nosotros, prohibido cambiarle. Buenas tardes, noches. AMX Noticias presenta Libertas. Periodismo por un México nuevo, con Gustavo Rentería. Qué bueno que está aquí en la Agencia Mexiquense de Noticias. Ya son 16 años de actividades ininterrumpidas. Tengo aquí drama y odisea de la migración mexicana. Historia, sufrimientos, luchas, defensa, logros y perspectivas de Emilio M. Coral García como coautor y el queridísimo y muy respetado político mexicano, Heriberto Galindo Quiñones. Querido tío, ¿cómo estás? Me da mucho gusto recibirte, y le digo tío porque Gracias. Lo conozco desde niño, y Heriberto ha sido un político, déjeme decirle, fuera de escándalos de corrupción, un personaje que siempre ha sido congruente con lo que dice en tribuna, cuando fue senador, cuando fue diputado, cuando fue director del CREA. No digo todo su currículum porque me llevo todo el programa, y lo que hace, cómo vive. Él de verdad es uno de estos políticos de pobreza inexplicable. ¿Cómo estás, Heriberto? Gusto de saludarte. Bien, luchando para sobrevivir, pero muy contento, muy animado, muy entusiasmado con esta obra que hemos hecho el doctor Emilio Coral y yo. El libro al que le hemos puesto mucha pasión, mucho rigor académico y mucha experiencia social, política, diplomática. Estamos muy contentos. Este libro que hemos titulado El drama y la odisea de la migración mexicana tiene el propósito de mostrar ante el mundo, porque la editorial Malpaso, que lo está editando y que pronto estará en las librerías, lo considera un libro de rigor académico y de rigor sociológico y narrativo. Entonces recoge o reúne muchas disciplinas. Entonces estamos muy contentos, muy entusiasmados. Decía el presidente Adolfo López Mateos que el estado ideal del político es el Senado, y tenía razón López Mateos. Yo me sentí feliz en los pocos meses que fui senador suplente del senador Mario Zamora, porque agarré la causa, la bandera, la lucha y la defensa de las y los migrantes mexicanos en Estados Unidos, por mi experiencia diplomática y consular como cónsul general de México en Chicago, que me tocó vivir junto a ellos, luchar por ellos, defenderlos en todos los campos en Chicago y en los 5 estados que la región del medio oeste de los Estados Unidos tenía a mi cargo. Tenía yo programas de radio, de televisión, orientación a la gente, qué hacer cuando te detenga la migra. En fin, me tocó ver sufrir, ver las vicisitudes de nuestros paisanos, porque a veces les empezamos a reconocer que este año van a enviar alrededor de $50,000 millones, y que ese dinero sirve para paliar la situación de pobreza en muchas regiones de nuestro país. Y yo digo, sin exagerar, digo que esos $50,000 millones, que son, la cifra ya no la sé,
porque 40,000 millones de dólares eran 800,000 millones de pesos. 50,000 millones de dólares son más de 1 billón, o no sé, billón de billones, que sirven para evitar crisis sociales magníficas, grandes. Entonces, el ver cómo sufren los paisanos, cómo viven los paisanos, sobre todo los que recién llegan, cómo viven hacinados, cómo son vejados, discriminados y repatriados y divididos con sus familias, y el ver que no hay una política definida migratoria ni del gobierno americano ni del gobierno mexicano, pues te levanta el coraje y la necesidad de defenderlos. Entonces el libro habla de historia y habla de realidad actual y habla de propuestas. Estoy contento, estoy muy animado. No parece que tenga 70 años, me siento de 35. Oye, déjame platicar una anécdota, querido Heriberto. Hace ya muchos años yo tenía cabello y tú tenías como 50 más o menos, o menos. Recibo una llamada en la oficina. Yo siempre dedicado al mundo de la radiodifusión, de la comunicación. Le habla don Heriberto Galindo Quiñones, cónsul de México en Chicago. Y a ver, Gustavo, explícame cómo está eso de la ley de las concesiones, porque ya quería Heriberto Galindo poner una estación de radio a los migrantes que se cuentan, pues ahora por millones, y bueno, ahí me tienen trabajando, haciendo lo que llamábamos en mi época una tarjeta informativa. De verdad, un hombre que este asunto del libro es consecuencia de muchos años de actividad diplomática, consular, política, y no es algo que se le vino a la mente al ex senador, ex diputado y director. Dame un segundito, Heriberto. Quiero saludar con afecto a la maestra Aribel Contreras, que tampoco requiere mayor presentación académica de la Iberoamericana. Yo le llamaría internacionalista para obviar tiempos, y que por cierto hizo la tarea, se aventó el libro, Heriberto. Ya lo leyó. Ya lo leyó, es de tus primeros, las primeras lectoras. ¿Cómo estás, Aribel? Mucho gusto de saludarte, Gustavo, y gusto de poder acompañar aquí a Heriberto en esta odisea de los migrantes, sin duda alguna, una extraordinaria obra. Y el tema está de actualidad. Y yo digo en el libro que el flujo migratorio será eterno, como eterna será la desigualdad económica en nuestros países frente a los Estados Unidos. Pero también el problema migratorio es mundial, y está de moda y va a estar de moda, y vendrá, ya hay libros y vendrán otros libros, y el nuestro será uno más, pero que tiene o pretende tener aportaciones para los estudiosos, las estudiosas del tema. Yo inicié el programa, Heriberto, diciendo que la migración nació con la humanidad misma, para buscar alimento, agua, huyen por guerras, te persiguen por ideología, por religión, y esta historia que se da, claro, en la frontera de Nogales, de San Diego con Tijuana, San Isidro, Caléxico, Bronzeville, McAllen, Paso, Texas, Nogales. Claro. Allá donde tienes una estación de radio, Nogales. Así es, la 104.3, y logros, perspectivas, no únicamente se dan en la frontera México-Estados Unidos, Heriberto, se dan de África hacia Europa, se da de Asia hacia Oceanía. Quiero que abundes esto sobre la necesidad de tener mejores condiciones de vida, y Heriberto Galindo, Aribel Arias, Aribel Contreras, Gustavo Rentería y cualquiera que esté viendo el programa se iría para no escuchar el llanto de sus hijos llorar. ¿Soy en lo correcto? Estás en lo correcto, y mira, yo me pregunto, me estoy preguntando últimamente, ¿cómo le hacen los haitianos para llegar a México vía Chile? Imagínate, gente tan pobre, que viven en la miseria, en el dolor humano, y ser explotados por los polleros, el dineral que les sacan para transportarlos hacia México y luego intentar a los Estados Unidos, y luego que les pase lo que acaba de pasar en Chiapas con casi 60 muertos y 95 heridos, o las palizas o los chicotazos en el Río Bravo hace un mes y pico, ¿no?
O las violaciones a las damas, o las violaciones a las damas. No, es una cosa impresionantemente dolorosa, y por eso, pues, es penoso ver que no hemos podido acertar en políticas migratorias inteligentes. Ahora, yo tampoco estoy diciendo que estoy a favor de que pasen y rompan las puertas como la rompieron en la frontera con Guatemala. Eso me dio coraje. O tampoco me agrada que la autoridad reprenda y golpee y veje y patee, pero tampoco me da gusto que los migrantes enardecidos golpeen a la autoridad, a los agentes de la Guardia Nacional. O sea, todo esto está planteando un cóctel peligrosísimo, muy viscoso. Estamos mal todos. Y la presión, por ejemplo, que ejerció el señor Donald Trump y que ahora ejerce con otro estilo, con otro modo el presidente Biden, pues México primero tuvo que ceder ante las amenazas del señor Trump por los aranceles, y ahora está cediendo ante peticiones concretas y serias del presidente Biden, pero seguimos sin definir una política, y anunciamos inversiones para generar empleos, para atacar el problema de fondo, pero no llegan las inversiones, y tampoco podemos contentarnos con que las inversiones sean solo en Centroamérica. También deben serse en México. Debe haber apoyos para las familias mexicanas aquí. Y hay otros fenómenos que habrá que hablar y que la experta aquí internacionalista nos dirá cositas, pero, por ejemplo, y dejo la pregunta en el aire, y tengo respuestas. ¿Por qué los mexicanos no hacen caravanas? Interesante. ¿Por qué las caravanas vienen de Centroamérica, con gente del Caribe, etcétera? Porque el mexicano sabe que si hace caravanas en la frontera de los Estados Unidos, él será reprimido, y puede ser reprimido a balazos, como lo hacía aquel tipejo en Arizona, que cazaba migrantes y que era sheriff o no sé qué. El mexicano tiene esa sabiduría y prefiere el tráfico hormiga, el traslado hormiga. Y en todo hay corrupción, O sea, nada de que son honrados los estadounidenses que están en la migración. Por supuesto que no. Como tampoco lo son los que están en el combate a las drogas. Hay negocio en todo esto. Déjame programar avisos y vamos a regresar con la maestra, la doctora Aribel Contreras, para que te haga una pregunta en concreto. A ver, estamos hablando, amigos del auditorio, con el queridísimo Heriberto Galindo Quiñones, político de toda la vida, aunque está muy chavo, tiene apenas 70, pero está publicando su más reciente, no el último, libro, donde habla de la migración, este fenómeno de buscar mejores condiciones de vida, y se concentra en este cruce, en este trampolín, y me quedo con una frase: corrupción. Pues claro, para que pasen a San Isidro, para que pasen, a San Diego, para que pasen a Bronzeville, a McAllen, a Nogales, a Laredo, lana. Oye, pero nada más de este lado, no, también de allá, porque requieren la mano de obra barata. Estamos hablando de un negocio. Y para que sean transportados desde Centroamérica hasta México y de México allá. Imagínate el sacrificio que hacen estas gentes tan pobres para juntar dinero, para pagar. Y sabes, déjame poner avisos y ahorita nos los explica. Tengo el dato. Estoy platicando con Heriberto Galindo Quiñones aquí en Con Valor y con Veracidad. Es prohibido cambiar. Perfecto. Usted acaba de accionar su aparato televisor, llega muy a tiempo. Estamos platicando la doctora Aribel Contreras y este reportero con el maestro Heriberto Galindo Quiñones, y más adelante estaremos charlando con el doctor Coral. Don Emilio junto con Heriberto pues nos presentan su más reciente texto. Publicaron Drama y Odisea de la Migración Mexicana, historia, sufrimientos, luchas, defensa, logros y perspectivas. Y es bien interesante porque en la primera parte trae un contexto histórico, pero llegan de verdad hasta nuestros días. Ya citaba Heriberto esta tragedia en condiciones infrahumanas, cómo vienen
en la caja de un tráiler y ya vimos la cantidad de personas que han muerto. A ver, Aribel, querida, aprovechemos la presencia de Heriberto, uno de los autores, y estoy contigo. Adelante, por favor. Muchas gracias, Gustavo. Hoy me encantaría que Heriberto nos pudiera compartir desde su experiencia y su visión cómo es que él cree que este nuevo grupo de acción de respuesta inmediata con respecto a las desgracias que hemos vivido últimamente con los migrantes, liderado por México, pero cobijado por 6 naciones más, pudiera en realidad tener resultados efectivos. Tenemos por un lado el tráfico ilícito de migrantes, que es uno de los peores delitos que ha sido muy bien recibido por parte del crimen organizado, pero también por el otro lado tenemos la trata de personas, donde las mujeres y los niños son altamente vulnerables para este tipo de delitos. Entonces me encantaría que Heriberto nos compartiera su visión al respecto. Mira, mi punto de vista a lo mejor es radical, pero tengo la experiencia de haber sido cónsul general y embajador. No soy un teórico. El teórico es el doctor Emilio Coral y él nos va a dar sus luces teóricas. Pero yo creo que en primer lugar debe definirse una política humanitaria pero legal, o sea, de otorgamiento de visas, de convenios para tener trabajadores migratorios, de facilidades para la migración estabilizada, regulada, civilizada, de diálogo, no solo entre políticos, no solo entre funcionarios o servidores públicos, diálogo con los líderes comunitarios, diálogo con las organizaciones no gubernamentales que están detrás alentando, yo no digo que agitando negativamente, pero algunos sí lo hacen, a las caravanas. Diálogo, conversación, negociación, conciliación, debate si se quiere, discusión, pero llegar a acuerdos concretos. Por eso yo hace rato, que quizá me enardecí de decir que tampoco me dio gusto cuando vi que la caravana X hace 3 años tumbó las puertas de la frontera mexicana con Guatemala. Pues, tampoco. Pero esto tiene que ver con la falta de diálogo, con la falta de conversación, con la falta de acuerdos para inversiones. Tiene razón el presidente López Obrador, en eso estoy de acuerdo con él, en pedirle a Estados Unidos que inviertan en esas regiones y que México aporta algo. Sí, pero no solo en Centroamérica. Hay que resolver los problemas nuestros aquí. Las remesas de 50,000 millones de dólares están ayudando a paliar la situación. Sí, pero eso no corresponde a un programa. Nadie puede enorgullecerse de las remesas, como lo hace este gobierno, y el propio presidente se siente orgullosísimo de los envíos de las remesas. El mérito es de nuestros paisanos pobres, y el mérito en todo caso es de las empresas que les dan empleo y les dan pago de salarios, y también de las ayudas que el gobierno de Estados Unidos está dando hoy. Entonces, ¿qué hay que hacer? Acuerdos serios, más allá del discurso, porque el discurso demócrata de Estados Unidos nos agrada mucho. Barack Obama nos tenía encantados, y mis respetos para él. Cuando yo fui cónsul general en Chicago, él era el senador estatal. Después perdió la diputación, la posición como representante al Congreso, luego ganó el Senado y la presidencia. Pero durante su gobierno se expulsó a 2.7 millones de latinoamericanos. Y él tenía un discurso bonito para nosotros y una acción dura y represora a favor o en consonancia con las posiciones más conservadoras de Estados Unidos. Oye, Heriberto, y la pregunta obligada... Intentó una reforma que no logró. Perdón. A ver, ¿tú crees que con la presidencia de López Obrador faltan 3 años, nos va a ganar la presidencia de Estados Unidos? Dicen que Kamala Harris, no lo sé, lo tendrán que decidir ellos, pero ¿tú crees que puede existir esta etapa de braceros con visa, una nueva fórmula y la inversión en Centroamérica y México? ¿Tú lo ves posible? ¿Lo vamos a ver nosotros? Yo lo propongo inclusive, y voy más allá de lo que ha dicho el gobierno. O sea,
inversiones no solo en Centroamérica, sino también en México, de ambos países, de agencias financieras, de bancos de desarrollo, como el Banco Mundial, el BID, o la Banca de Desarrollo en México, ¿sí? Y no solo eso, sino programas de créditos blandos para que se creen empresas en el lado mexicano y en el lado americano y en el lado centroamericano. Y convenios que recuerdan el convenio bracero, pero que sean más humanos, más adecuados a la nueva realidad, más respetuosos de los derechos y que paguen mejores salarios. En el libro viene como anexo el convenio bracero y viene el convenio existente con Canadá, que es bueno, con los Estados Unidos, que es restringido, ¿sí? Y viene como anexo también el comportamiento de las remesas. Entonces, contestando lo que dice la doctora y lo que tú comentas, acuerdos reales, acuerdos viables, acuerdos ejecutivos, acuerdos tangibles, diálogo, inversiones, ¿sí? Nuevos acuerdos, regularización de nuestros paisanos que están indocumentados en los Estados Unidos y que suman más de 10 millones, se habla de 18, de 12, no están documentados. Y el combate a la corrupción, Heriberto, ¿cómo lo pudiéramos poner? Pues es un problema mundial, hija, es un problema mundial, casi es condición humana, es un dolor, es una pena, porque hay corrupción en los Estados Unidos, corrupción en México, corrupción en Centroamérica, corrupción en el mundo. Es un problema. O sea, hay que aplicar la ley, pero esto es poda, cortas un pedazo del brazo y brota otro, es como el narcotráfico, con los capos, aprendes a unos, asesinan a otros y surgen otros, porque se llenan los vacíos. Es un gran tema, obviamente, el de la corrupción. El presidente López Obrador tiene razón en que sea una de sus banderas, le dio resultados. El tema es que no se está combatiendo la corrupción. Oye, Heriberto, yo recuerdo a la ex canciller Angela Merkel que decía, a ver, este problema de los africanos en Europa no lo podemos detener, mejor vamos a dividirnos, tantos en Alemania, tantos en Francia, tantos en Italia, tantos en Suecia, tantos en Suiza, tantos en Luxemburgo, a ver, andorranos cooperen, ingleses cooperen, portugueses cooperen. ¿Tú crees que esto de la necesidad de empleos, porque si no se mueren de hambre, pensemos Centroamérica, que quiere el sueño americano, que nos dividamos en la región estas personas para dar empleos? ¿Tú qué piensas de esa propuesta que se hizo en Europa a través de Angela Merkel? Pues en la región no hay más que Estados Unidos, Canadá y México, con capacidad de absorción. Sí, pues Venezuela está en situación difícil, Argentina en situación difícil, Perú en situación difícil, Brasil en situación difícil. Yo creo en eso, me parece inteligente lo que propones, ¿sí? Pero ojo, cuando la señora Merkel, de todos mis respetos y que fue una gran líder de Europa, propuso eso, es la única vez que se desestabilizó su gobierno, porque no estaban de acuerdo todos. Fue una situación que la tambaleó. Salió adelante, porque es muy inteligente y es una mujer de carácter y tenía un gran prestigio, tiene un gran prestigio y salió adelante, pero tuvo turbulencias. Entonces, por ahí es llegar a acuerdos claros con Canadá, con Estados Unidos, con México, y si tiene capacidad Chile, Argentina, Brasil, Perú, Colombia. Pero acuerdos, platicados. Que lo hagan, pero tiene que haber un proyecto específico, focalizado, concreto, tangible, viable. Y cuando hablas no de esto, retórico, es un tema no exclusivo de Estados Unidos, México, es un acuerdo global, es un asunto global. La solución está entre todos. Yo creo que sí, y también la banca internacional, claro. El Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, las agencias financieras, las fundaciones que Heriberto, tienen tanto dinero. Va a ser muy interesante después de la pausa
platicar con el coautor, con tu colega, el académico del libro, el doctor Coral. A ti te quiero mandar un fuerte abrazo. El más brillante del libro, el doctor Emilio Coral. Querido Heriberto, gracias y gracias por aceptar esta invitación. Muchas gracias, doctora. Gracias, Al Gustavo. Contrario a ti, me alegra que sigas leyendo tu libro. Gracias, Heriberto. Dos precisiones rápidas. Y espero que nos juntemos. Claro, será un honor. Que nos reunamos Heriberto. A comer pronto. Será un honor, Heriberto. Quiero hacer dos precisiones muy rápidas. Fue cónsul de México en Chicago y fue embajador de México en Cuba y construyó una frase equivocada hace unos minutos. Yo decía que nadie quiere escuchar llorar a sus hijos, el llanto de sus hijos, por hambre, ¿no? Por eso la migración. Había construido mal la frase. Regresamos con el doctor Coral. Está aquí Aribel Contreras. Esto es Con Valor y con Verdad. Prohibido cambiar. En uno de los primeros programas del 2022 a través de la Agencia Mexiquense de Noticias. Por cierto, un saludo, bienvenidos a quien nos sigue a través del 135 de Easy, Mexicanal en los Estados Unidos. Paisanos, estamos hablando de ustedes. Bienvenidos, buenas tardes, noches, lo mejor de lo mejor en este 2022. Hemos hecho un análisis polémico, interesante, con un político y politólogo, un hombre de vivencia cercana a los migrantes. Ya platicé una anécdota de verdad cercano. Heriberto Galindo fue embajador en Cuba, fue cónsul general de México en Chicago, fue senador de la República, director del CREA, diputado, y no sigo con el currículum porque me acabo el programa. Un sinaloense de verdad de cepa, un entusiasta de la política, ya decía yo, fuera de corrupción. Y querida doctora, yo te pediría que presentaras a Natasha y yo presento a Emilio. ¿Te parece correcto? Claro que sí, con mucho gusto, Gustavo. Pues hoy tenemos el gusto de poder tener aquí a Natasha Uren, quien es especialista en migración. Ella ha sido una gran activista por este movimiento migratorio, tanto de este lado de México como el lado de la Unión Americana. Ha estado muy involucrada en estas actividades, así que bienvenida, Natasha, y muchas gracias por poder acompañarnos el día de hoy. Hola, Natasha. Muchísimas gracias, querida doctora. Gustavo, qué gusto estar por aquí. Gracias por estar con nosotros. Y bueno, el doctor Emilio Coral tampoco requiere gran presentación. El doctor es coautor, ¿no? Él pone la parte, nos decía Heriberto, académica de este texto. Doctor, te saludo con afecto. Bienvenido. Buenas tardes, noches. Buenas tardes, Gustavo. Un gusto estar con ustedes, Maribel, Natasha. Muchas gracias. A ver, gracias a Natasha, a Valeria Lucelli, que nos presenta este texto trágico de los niños migrantes, ¿no? Y gente como tú, doctor Coral, pues conocemos muy bien la migración, el Colegio de la Frontera Norte, etcétera. Yo quisiera una visión muy rápida, doctor, en razón del tiempo. ¿Qué le pusiste al libro? Claro, la gente queremos que lo compre, lo lea, ya anda ahí circulando pirata en PDF, pero bueno, eso no se puede evitar. Pero a ver, platícame, ¿qué le pones desde el punto de vista académico a este fenómeno, sobre todo en nuestros días? Abordan la parte histórica, pero sobre todo en nuestros días, doctor. Claro, con mucho gusto, Gustavo. Bueno, el libro trata de dar una visión panorámica, integral acerca de el drama y odisea de las y los migrantes mexicanos a Estados Unidos, y hay diferentes aspectos que creo que son de mucho interés para todo el público interesado en el tema. No hace falta que sean especialistas ni que conozcan mucho del tema, sino que basta con que tengan el interés, sobre todo de contar con información muy actualizada, por ejemplo, en cuanto al tema de las caravanas migrantes, de cómo surgen, de dónde vienen, que se originan pues principalmente desde el año 2002, básicamente, por todos estos movimientos migratorios de personas de Centroamérica, sobre todo madres, que venían a México en busca de sus hijas, de sus hijos desaparecidos, que dejaron de saber de ellas y de ellos. Hubo incluso movimientos migratorios vinculados con la cuestión religiosa, movimientos que se llamaban Via Crucis del Migrante, que también incluían a personas de Centroamérica, de Honduras, de El Salvador, de diferentes naciones, y que pues querían ver el tema de los derechos humanos y de ver qué había ocurrido con sus hijas e hijos. Pero realmente cuando se agudiza el tema de las caravanas, como muchos y muchas de ustedes lo saben, fue a partir del gobierno de Donald Trump. En 2018 crece
las caravanas, ya estamos hablando de caravanas de 6,000 personas, 3,000 personas, 2,000, de Honduras, de El Salvador, de Guatemala, etcétera, y que bueno, se generan como una especie de protesta por las restricciones crecientes a la migración latinoamericana durante la administración de Donald Trump. Y si bien en 2018 estas caravanas incluso eran bien recibidas en muchos sentidos en nuestro país, ya en 2019 pues sí se empieza a complicar la situación, a volverse más problemática, y además la presión del gobierno de Estados Unidos, de Donald Trump, se vuelve muy fuerte sobre México para empezar a reprimir las caravanas y a no dejarlas circular. Y bueno, este es uno de tantos temas que abordamos claro. en el... A ver, déjame detenerme ahí, doctor Corral. A ver, Natasha, las caravanas, es una amenaza de... Ahí vamos, y necesitamos empleos, yo ya voy a ser bartender y yo voy a cortar pasto y yo quiero empleo y no traigo papeles, pero yo voy a llegar. ¿Cómo ves estas caravanas que decía el maestro Heriberto Galindo? No son de mexicanos, son de centroamericanos. ¿Qué opinas, Natasha? A ver, yo quiero, ahí me voy a meter y tal vez me toque hacer un poco la flor de la discordia, ¿no? Pero por este país transitaban 240,000 personas que subían a veces arriba de la bestia de manera indocumentada. No tenemos a ciencia cierta cómo le hacían para llegar hasta los Estados Unidos, ¿no? No tenemos claridad de cómo lo iban haciendo, pero sabemos que sí transitaban. Lo que han logrado, pues sí, hoy hablamos de caravanas de repente de 3,000, hay otras de 10,000 que se van haciendo chiquitas en el camino porque los kilómetros son muchos, porque no traen niños. Justamente eso es lo que cambió, la configuración de cómo migraban. Si recordamos, a principios de los años 2000, sabíamos mucho de hombres, ¿no? Que iban cruzando hacia los Estados Unidos, mandaban la remesa a la mujer, y de repente, pues el hombre ya, lo que nos pasó a nosotros, como lo describen muy bien en el libro, que tuve el gusto de darme una buena chapuzada el día de hoy para leerlo, y lo comentaremos en breve, pero justo los mexicanos también hicieron eso. Los hombres migraban, se quedaban las mujeres, y hay un momento donde la remesa también deja de llegar, y el apoyo para apoyar a los niños que se quedaron deja de estar llegando a manos de los que no viajan, ¿no? Y entonces las mujeres se iban. Y después de que las mujeres se iban, existe un rompimiento en el núcleo familiar muy importante, que fue lo que nos hizo ver la cantidad de niños no documentados, porque no podemos decirles ilegales, porque ningún ser humano es ilegal, pero que se iban y cruzaban hacia el norte, ¿no? En busca de, pues voy a buscar a mi mamá, ¿no? O sea, el sentimiento de abandono pega en todas las clases sociales, Eso de que pues, solo nos pega de repente, y los que tenemos acceso a tener psicólogos y podemos analizar qué nos pasa con el sentimiento de abandono, es un mito a todos, clases altas, clases bajas. El ser humano por necesidad tiene que tener vínculos, familia, tejido social, comunidad, ¿no? Entonces, hemos visto que por nuestro país siempre ha transitado gente, ¿no? Y la de gran diferencia de lo que es Centroamérica, después hacia México, para llegar a Estados Unidos, pues es garrafal. Yo no sé si ustedes sabían, por ejemplo, hay una cadena de supermercados que es la más popular y está en el sur del país y vende lo que ninguna otra cadena en todo el país. ¿Por qué sucede esto? Porque los guatemaltecos cruzan a comprar productos como nosotros hacemos con El Paso, ¿no? Justamente porque la cadena de suministros que nosotros tenemos es mucho más avanzada que Guatemala. Entonces, siempre hemos visto migración pasar. Lo que pasa es que hoy deciden ya no migrar de manera sola. El 74% de las mujeres que pasaban por este país eran violadas, eran abusadas de cualquier forma. Entonces, ¿qué te da la caravana? La caravana te da seguridad. Cruzamos juntos, vamos a llegar juntos. Y aparte hay algo bien importante que creo que se nos ha ido olvidando en el discurso, es, ya no importa si van a llegar a Estados Unidos, hay muchos que quieren quedarse en nuestro país. Así de mal deben de estar las cosas en sus propios países de origen, para que digan, hoy me quiero quedar en México. Claro, a ver qué pasa. ¿Cómo será la Mara Salvatrucha y cómo serán las violaciones que recibo en Honduras, en Belice, en Guatemala, en El Salvador? Que a pesar de que quizás no llego con vida porque me caigo de la fiesta o porque me violan o me asesinan, prefiero hacerlo. Oye, Aribel, ha dicho
el doctor Coral y Natasha, quien le aprecio de verdad que esté con nosotros, de que esto ya sucedía. ¿Tú crees que las nuevas tecnologías y la televisión online o las redes sociales son las que promocionan las caravanas? Porque esto ya sucedía. Hablaba Natasha de una cifra, estamos hablando de miles de personas, y es verdad, llegan a la frontera de Estados Unidos, pero no se promocionaba. Aquí también es un tema de protección. Viajo con mi esposa, con mi abuelita, con los niños en brazos. A ver, ejército, métete conmigo. ¿Qué opinas, doctora? A mí me parece muy interesante lo que tú puntualizas, Gustavo, porque hoy en día la tecnología y específicamente las redes sociales lo que han permitido más es la trata de personas. Sí, efectivamente, a través de redes sociales también se ha organizado el tráfico ilícito de migrantes. Son dos vertientes distintas, pero me parece que más se está apuntando hacia esta forma del crimen organizado, que secuestran, que utilizan, que prostituyen, sobre todo a las mujeres, que son los grupos más vulnerables, como trata de personas. Y en el tema del tráfico ilícito de migrantes, pues hemos visto que es más este tema de la necesidad social, económica, y lo que se vive en cuanto al ambiente político de sus naciones, lo que permite, que facilita más el que cada vez veamos más esta terrible oleada de caravanas a lo largo de Centroamérica, recorriendo hacia nuestro territorio, Gustavo. Y hace unos minutos con el maestro Heriberto Galindo hablábamos de la corrupción. A ver, esta gente sale, sí, a una gran aventura, pero sabe el pollero que lo va a cruzar, y ya dio un adelanto, y ya dio una lana para comida, para el tráiler, para la bestia, llámale como quieras, pero corrupción en Centroamérica, corrupción en México, y corrupción en la frontera, y corrupción en los Estados Unidos, Aribel. Así es, lamentablemente el tema de la corrupción, que es uno de los peores cánceres del mundo, lo único que ha hecho es que ha contaminado a todas las sociedades en todos los niveles, y la tragedia que vimos el año pasado con respecto en Chiapas es solo una historia de infinidad de situaciones que se han dado a lo largo de las últimas décadas, donde hay toda una red de corrupción institucionalizada, es decir, la corrupción se ha normalizado, y por eso es que esta red o estas redes cada vez crecen más, y es increíble que ahora estén cobrando ya desde $1,000 hasta $15,000, creándoles y vendiéndoles una historia del sueño americano que se convierte en una verdadera pesadilla. En Con Valor y con Verdad, con Natasha Uren, con la doctora Aribel Contreras, hablando del libro de Heriberto Galindo Quiñones, junto con el doctor Coral. Regreso, no se vaya, prohibido cambiarle. Buenas tardes, noches. Valor y con Verdad, estamos hablando del más reciente texto, ya hecho libro, publicado por Heriberto Galindo Quiñones y el doctor Emilio Coral. Gracias, doctor, por estar con nosotros. Me acompaña como internacionalista la doctora Aribel Contreras, y está, yo llamaría la activista, la conocedora, la experta Natasha Uren. Te quité la palabra hace unos minutos, Natasha, adelante, estamos contigo. A ver, a mí me gustaría justo retomar el tema que decía Aribel, ¿no? Que tenía que ver con la trata. Lo que sí está pasando es que estamos encareciendo la migración. Lo único que le estamos haciendo es dando para que cobren más. ¿Por qué? Porque desde que México tomó la decisión de sí convertirse primero en un muro de Trump, ahora en un muro de Biden, lo único que vas haciendo en ese camino es, entre más criminalizas la migración, más ilegal se vuelve, más peligroso se vuelve el trayecto. Por eso es lo que vimos el año pasado con la situación de los migrantes en Chiapas, o por ejemplo, hace unos años con la masacre en Tamaulipas, la masacre de San Fernando, tiene mucho que ver con esto. Cuando tú no das la oportunidad o no vas haciendo mecanismos que permiten el flujo, la gente va a tratar de pasar. Y a mí sí me gustaría puntualizar muy fuerte este tema. No necesariamente, porque yo he escuchado del gobierno mexicano insistente y repite y repite y repite, es que va a llegar la migración a Estados Unidos. Es que son migrantes que quieren llegar a Estados Unidos. No nos equivoquemos, no todos quieren llegar a Estados Unidos, algunos incluso quieren quedarse en el país, y es bien importante hablar de las cifras de extranjeridad que nuestro país tiene. México, a pesar de que nos decimos un país de asilo y somos bien buena onda y recibimos, solamente el 1% es extranjero, no es un país de extranjeros. Entonces creo que sí podemos hacer distintas políticas para permitir
que se integren, que sean parte. Nosotros hemos visto en los Estados Unidos lo que nuestros connacionales dan, ¿no? Nos regordeamos diciendo, son los héroes silenciosos. Bueno, ¿y por qué no podemos tener esa misma confianza en, si desarrollamos políticas públicas, que los centroamericanos lo vayan a hacer en nuestro país, ¿no? ¿sí? A ver, Natasha, déjame interrumpirte. Doctor Corral, ustedes lo hablan en el libro. Esto es un tema como las drogas, permítanme el ejemplo de Natasha. Como están prohibidas, aumenta el precio. Despenalizas la droga, pues todo el mundo consume marihuana, cocaína o el churro en Cancún, en Acapulco, pero baja el precio, no te andas matando por el territorio. Si no hay políticas globales, aumenta el precio y el pollero feliz. No, hombre, que no hable inglés López Obrador para que no se pueda comer con Biden, que Biden no se lleve con los de Centroamérica, que Justin Trudeau no conozca nada de México porque le hace daño con la revancha de Moctezuma venir para acá. Entre más desorganizados estemos, aumenta el precio y es un gran negocio. Así las armas, así la droga y así la inmigración, doctor Corral. Claro, Gustavo, y de hecho aquí hay varios factores que es muy importante tomar en cuenta, y ahí entra la crítica académica, digamos, al capitalismo, desde una perspectiva del valor de la fuerza de trabajo, que es una crítica clásica que viene desde una perspectiva de Carlos Marx, donde se habla que finalmente en temas de migración, entre más se complique la posibilidad de que los migrantes lleguen a su lugar de destino, pues bueno, las condiciones para explotarlos, para obtener una mayor ganancia a partir de su fuerza de trabajo son más privilegiadas para quienes los contratan en el país que recibe a las y a los migrantes. Y por otro lado, pues se vuelve un negocio redondo también para los tratantes, los polleros, etcétera, porque incrementa el costo de trasladar a todas estas migrantes y estos migrantes hacia Estados Unidos en este caso. Y hablando del tema de mujeres, que creo que particularmente es muy relevante en la actualidad, hay que destacar que hoy día una gran cantidad de migrantes son mujeres que viajan como cabezas de familia, ya sea con parte de su familia o ellas solas, y con los grandes riesgos que esto implica. Sin embargo, una vez que llegan al territorio norteamericano, pues son mujeres emprendedoras, mujeres que de una u otra forma se insertan en la vida económica de Estados Unidos y a partir de esto generan recursos a través de las remesas para sus países de origen. Pero claro, la situación para todas estas mujeres migrantes es complicada en Estados Unidos por la falta de documentos. Claro, doctora Aribel Contreras, hemos hecho muchísimos programas de materia económica aquí en Con Valor y con Verdad a través de la Agencia Mexiquense de Noticias. Y con la pandemia y con que se detuvo el planeta y nos mandaron a la casa casi 2 años, esto va a aumentar. No se requiere ser doctor en economía, Aribel. Totalmente, Gustavo. Estamos viendo que hoy en día el fenómeno migratorio ya se ha convertido en una verdadera amenaza global, donde muchísimos actores están involucrados. Por lo tanto, las soluciones no solo deben de tener una visión de responsabilidad compartida, Gustavo, sino también para poder abordarlo tiene que ser desde una perspectiva multifactorial, con diversos actores involucrados, para de esa manera poder avanzar en soluciones reales, prácticas y que estén actualizadas al contexto que estamos viviendo hoy en día, Gustavo. Natasha, yo quisiera, para ir redondeando, un comentario final. Le echaste una ojeada al libro que presenta el doctor Corral y el querido maestro Heriberto Galindo Quiñones. ¿Qué agregarías? ¿Qué dices del libro? Algunos dicen que se está convirtiendo en un texto, bueno, que se puede mejorar, claro, que va a causar polémica, ya veremos las presentaciones. Estoy seguro que el doctor Corral y Heriberto estarán pues en toda la República, en las universidades, en el Senado, en la Cámara de Diputados, en los medios de comunicación. ¿Qué opinas así de manera muy rápida? Porque tenemos pocos minutos, a manera de colofón, Natasha, y agradeciendo tu participación en el programa. Muchísimas gracias. Y doctor Emilio, por favor, pásale mis felicitaciones al maestro Heriberto también. Con mucho gusto. Dándole una ojeada, a ver, sí, podríamos hablar de si puede mejorar o no, pero hay una cosa que me parece importantísima de este libro, que nos recuerda lo que es la migración mexicana,
que durante el 2017 yo tuve el gusto de haber trabajado como asesora y secretaria técnica de Operación Monarca y nos acordábamos mucho de nuestros connacionales. La verdad es que a la llegada de Andrés Manuel se nos han ido olvidando, más que nos acordamos siempre porque Andrés Manuel se refiere a ellos como los héroes silenciosos del país, pero sin embargo los héroes silenciosos se quedaron totalmente olvidados en la política pública, en los presupuestos, en el desarrollo de una defensa, en las posibilidades de retorno. Cada vez se le quita mucho más dinero a las deportaciones para poder hacer una reintegración, y la verdad es que a mí, que ese es mi tema y donde me he ido enfocando más mi carrera y mi especialidad y mi activismo, es justamente a los mexicanos en los Estados Unidos. Claro que como académica he estudiado los centroamericanos, pero a mí me importa mucho que México no corte el diálogo con sus connacionales. Me parece fundamental, me parece importantísimo, porque ya tuvimos, como lo demuestra el libro, logra tomar todos estos periodos que hemos hecho de migración, pero siempre tenemos altas, bajas, y la verdad es que el petróleo se acaba. Las remesas, que no me dejará mentir la doctora Aribel, pues son temas que no van directamente a la economía mexicana, sino son para consumo directo, entonces tampoco representan, pero sí representan, han ayudado a que familias no toquen el fondo de una pobreza. Pero en 20 años, si nosotros no desarrollamos políticas de política pública que mantengan los lazos, vamos a perder las remesas. Porque hoy la remesa se manda a la abuelita, al hermano que se quedó, porque ya se convirtieron en muchas redes. Ellos ya tienen a sus hijos ahí. Y los hijos no van a mandar dinero, ¿eh? Los hijos no van a... Mi tía, pues mi papá quería mucho a mi tía, pero pues yo, ¿por qué le tengo que dar dinero a mi tía? ¿No? Entonces, si no desarrolla el Estado mexicano políticas públicas para nuestros connacionales, esos 11.9 millones de personas, en 20 años vamos a dejar de ver las remesas. Vamos a dejar de migrar un ratito, porque justo las tasas migratorias empezaron a bajar hacia los Estados Unidos, y vamos a esperar hasta que en otros 20, 30 años hagamos como hicieron los chicanos y volvamos a tener un bono demográfico. Es no prevenirnos, y a mí me frustra mucho, por eso le he dado tanto a ese tema, porque hay que generar prevención, y los felicito por generar prevención. Y fíjate, doctora Aribel, qué interesante, así como comenzó Heriberto, de políticas, migración mexicana, no estamos hablando de eso, es como concluye Natasha, me encanta, que redondeamos muy bien el programa. Doctor Coral, querido Emilio, la ficha bibliográfica, por favor, del libro que están presentando Heriberto Galindo y tú. El drama y odisea de la migración mexicana en Estados Unidos. Aquí está el embajador. Heriberto, muchas gracias por participar. Los autores. Y gracias por los comentarios a estas inteligentes y brillantes damas que te acompañan. Eso. Ahí sí coincidimos todos, amigos, ¿eh? Y un comentario muy breve es que hay que reconocer de manera importante que los migrantes aportan un gran valor agregado a las economías receptoras. O sea, es más que aportan que lo que quitan a las economías receptoras, pagan impuestos, su trabajo, etcétera. Gracias, Heriberto, gracias, doctor Coral, un beso respetuoso a Aribel, un abrazo, Natasha Uren, y gracias a usted. Gracias, por Gustavo. invitarnos, y ojalá nos invite a comer, Gustavo, para conversar. Será un honor, y ya nos vieron miles, decenas de miles de personas, quizás millones a través de la aplicación. Yo pago con muchísimo gusto. Feliz año nuevo a todos. Gracias, feliz año nuevo. Hasta luego. Feliz año nuevo.